Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a nuestra reunión. Vamos a orar para iniciar esta reunión de oración y enseñanza. Señor, nos hemos propuesto estar juntos y aprender de tu palabra, porque tú eres nuestro maestro y tu palabra alumbra nuestro camino. Tu palabra es la verdad. Además, en tu palabra están contenidas una cantidad de promesas y están tus mandamientos en los cuales queremos andar, Señor, porque tú marcas nuestro camino. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y por tu espíritu que nos ayuda en todas nuestras debilidades para andar en tus caminos. Te pedimos que ilumines nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para entender tu palabra, profundizar y que haya fruto abundante en nuestra vida a través de nosotros, en nosotros y en todo aquel que escuche de tu palabra, Señor, a través de la boca de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues de nuevo, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema que nos ocupa. Y pues como habíamos comentado el martes pasado, ya estamos. Habíamos comentado que íbamos a centrarnos ya directamente en las plagas. Vamos a entrar de lleno, no vamos a ver ningún salmo en esta ocasión para avanzar en el tema de los temores. ¿Qué hacer ante las plagas? Esta es la reunión 70 en la que hablamos acerca del tema desde que empezó la pandemia y pues un momento, por favor, voy a hacer algunos ajustes por aquí. Parece que hay un problemita. Bien. Por favor, díganme si ya se escucha bien. Al parecer había un problema. Aló. Buenas noches, pastor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendición, pastor. Soy Orlindo Ayoví Caicedo. Quiero darle las gracias por sus oraciones. Con mucho gusto. Vamos a empezar la reunión y más tarde oramos y le damos gracias a Dios y después va a haber un tiempo para saludarnos y vernos y conocerlo. Vamos a iniciar entonces, a ver si alguien me puede decir si ya se escucha bien, Leslie, por favor, o alguien. Sí, sí se escucha, pastor. Perfecto, gracias. Entonces vamos a empezar. Bien, decía que es la 70 reunión que tenemos acerca de las plagas y es precisamente la semana pasada hablamos de que íbamos a tratar los temores que hemos estado viendo y les pedí que cada uno de los que estaban que me dijeran qué necesidad veían en ustedes, qué tipo de temor les gustaría que tratáramos. Después de recibir varias, cada uno puso unas 2 o 3 opciones y la mayoría, la gran mayoría, vamos a decir el 85% coincidió en un tipo de temor en especial, que es el que vamos a tratar hoy. Están aquí enlistadas todos los tipos de temores: el rechazo, el fracaso, temor a lo desconocido, temor al mal, a ser expuesto o avergonzado, temor a la pobreza, temor a la soledad, temor a la muerte y temor a la eternidad. Agregué 2 que no estaban en la lista anterior porque creo que es necesario que nos ubiquemos bien las cosas que pretenden detenernos en el camino de la fe, en el camino de andar agradando a Dios en todo. Ya vimos el rechazo, lo terminamos la semana pasada finalmente, y hoy vamos a ver el tema del temor a la muerte, que fue en el que todos coincidieron. Hay una gran inquietud causada por el temor a la muerte. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasa cuando experimentamos temor? Debemos dejarnos ir con ese temor, debemos dejar que haga estragos en nosotros como si no tuviéramos un Dios todopoderoso que es el supremo
dueño, el supremo rey sobre todas las cosas? No. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, valor y dominio propio. No tienes que hacer esfuerzo, no tienes que conocer mucho. Desde que creíste, Dios puso en ti un espíritu de poder, que quiere decir autoridad, valor y dominio propio. Valor quiere decir que no te detienes. Dios no quiere un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, valor y dominio propio. Y ese ya lo tienes. Hay que ejercitarlo como se ejercita un músculo. ¿Cómo? A través de la fe, a través de la palabra, pero si tú lo crees realmente que lo tienes porque Dios ya te lo dio, entonces va a cambiar y vas a poder vencer este y muchos y todos los temores que vengan a tu vida. Bien. Veamos entonces qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? En Hebreos 2:15 dice que vino a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre por temor a la muerte. Se puede considerar como una esclavitud, encerrado en el temor a la muerte. Y mucha gente vive en este temor. Demasiada gente vive en este temor. Nosotros no tenemos por qué vivir en este temor. Y eso es parte de lo que vamos a empezar a ver en esta ocasión. Empecemos entonces con una introducción que nos va a abrir el panorama solamente para entrar en materia. Varias preguntas que nos vamos a hacer a nosotros aquí ahora. ¿Por qué le tememos tanto a la muerte? Otra, ¿por qué nunca estamos listos? Una adicional, ¿por qué queremos estar mejor siempre en comodidad, seguridad? Eso es lo que buscamos. ¿Por qué queremos hacernos ricos? Para darnos independencia, para no tener que depender de nadie ni de Dios siquiera. ¿Por qué tener más que los demás? Porque es una competencia continua. Está inmiscuidas la avaricia, la codicia, el deseo de ser superior siempre sobre los demás. ¿Por qué queremos ser mejores que los demás? Por orgullo, por soberbia. Siempre queremos ver a todos de los ojos para abajo, siempre abajo de nosotros. Ese es algo inherente en la naturaleza con la que nacimos, la naturaleza perdida, por supuesto. Entonces, ¿qué otra cosa debemos considerar aquí? Entre más veamos el mundo con nuestros sentidos naturales, creemos que somos más felices, seremos más felices. Si todas estas preguntas, estas 6 preguntas que se mencionaron, las tuviéramos satisfechas y no tuviéramos el temor a la muerte, entonces creeremos que tenemos una felicidad. Estoy hablando de felicidad. La felicidad no permanece, la felicidad del mundo no permanece, es efímera. Puede ser hoy y mañana ya no la tienes porque viene otra circunstancia que te hace dudar. ¿Qué más podemos decir? Hay un problema en esto, un problema desafortunadamente que hemos prestado oídos a todo lo que dice el mundo, a todo lo que afirma el mundo, y ese es el que nos, por las maquinaciones del diablo que maneja los sistemas del mundo, la lógica, la sabiduría, que a fin de cuentas es diabólica, porque es humana pero diabólica, detrás de esto está Satanás manejándola. Todo esto nos empuja desde la niñez. Y ahora creo que están empezando desde más pequeñitos porque a través de los celulares, de los videojuegos, todo está empujando a que busquemos lo que ofrece el mundo y no lo que ofrece Dios. Pero hay otro riesgo adicional en esto. Hemos escuchado muchas prédicas acerca de que hemos venido al mundo para ser felices. A fin de cuentas, eso es lo que nos mueve. Algunos hasta se atreven a prometer, si tú vienes a Jesucristo, si tú te entregas a Jesucristo, vas a tener felicidad, todo se te resuelve, solo ven. Y ya con eso está garantizada tu dicha, tu ingreso, tu felicidad, tu prosperidad, vas a ser superior a los demás. Eso es una mezcla de la sabiduría humana o animal o diabólica, como dice la Escritura en Santiago,
tratando de presentarla como sabiduría de lo alto. Es falso. Estas son falsos maestros y falsos profetas. Eso no lo dijo el Señor. Sigamos y descubramos qué es lo que sucede. El gran error de todo el mundo es que ha perdido la definición de la felicidad y se ha perdido el objetivo de nuestra permanencia o estancia en este mundo. Se extravió, se esfumó de nuestros ojos. Y estoy hablando aún de creyentes. Nuestro Señor Jesucristo dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El 25 dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Veámoslo en otra Biblia, otra traducción, que dice, si alguno piensa que su vida es más importante, perdón cuando dije otra Biblia, no estoy hablando de que haya varias Biblias, hay varias traducciones. Traducciones, ustedes saben, se traduce del hebreo y del griego al español, pero hay palabras en el griego que tienen varios significados. Esta es otra traducción, no otra Biblia. Corrijo lo que dije. Bien, volvamos. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Perderá esa vida. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese la salvará. Estamos hablando de la vida, de las metas, de los propósitos, de aquello que contemplas para tu futuro. Si estás dispuesto a dejar todo eso para seguir al Señor, entonces vas a tener vida y será vida abundante. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. ¿De qué sirve tanto afán? ¿De qué sirve tanto esfuerzo para obtener las 5 o 6 preguntas que planteé al principio? ¿De qué nos sirve esforzarnos, desgastarnos, estresarnos, angustiarnos, vivir en ansiedad continua, si a fin de cuentas todo se va a destruir? Si tú te vas, si nos vamos antes de que venga el Señor, antes de que todo sea destruido, se queda todo. Pero después, tarde o temprano, el cielo y la tierra pasarán. Van a ser destruidos. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo dice Apocalipsis. No vamos a entrar en esos detalles. Por lo pronto, vamos a entrar en materia ya. Ahora sí, este fue un planteamiento, un panorama de en qué situación estamos y cómo hemos sido engañados, manipulados para que vivamos la vida conforme al mundo. Cuidado con eso. Precaución. No creas todo lo que oyes, básate en lo que dice la Escritura. Recurre a la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. Esa es la palabra profética más segura. No hay otra más segura que lo que está basado en la Escritura. Realmente, no lo que enseñan muchos. Bien, entremos entonces. Vamos a ver hoy el temor a la muerte. Y empecemos por decir que la perspectiva de la muerte es un pensamiento aterrador para la mayoría de la gente. Aterrador. ¿Quién anhela la muerte? En su cabal juicio, en su sano juicio. ¿Quién está deseando la muerte? Estoy hablando en lo natural, todavía no he entrado todavía en la profundidad espiritual, que no es tan profunda para el que se ha entregado su corazón al Señor. Ese va a entender la palabra. El Señor se encarga de explicárnosla a través de su Santo Espíritu. Bueno, es un temor que está en el alma del ser humano y hay varias razones que sustentan este temor. Así nacemos, con ese temor. Una de ellas, una de las razones es que la muerte es un viaje a lo desconocido. Por lo mismo produce cierto temor. Todo lo que hay desconocido, todo futuro desconocido, causa inquietud, causa temor. La muerte es uno de estos. Por otra parte, el temor a la muerte también proviene de darnos cuenta de que la conciencia nos acusa de haber pecado, fracasado en los caminos del Señor, herido a los demás y de tener que arreglar cuentas con Dios.
Son cosas tan importantes y por eso causan temor, porque nos vamos a enfrentar al juicio. Estoy hablando del ser humano en general. Ahora, los creyentes vamos a participar en un juicio conforme a nuestras obras. Ya somos salvos, vamos a ser salvos de la ira venidera, somos por el sacrificio de Jesús, somos justificados, pero también nuestras obras, sean buenas o sean malas, vamos a recibir recompensa o no, o vamos a salir con pérdida, como dice la Escritura también. Bien, sigamos entonces. Algunas características específicas del temor voy a mencionar. La primera, se teme porque es la agonizante punzada o dolor que causará la muerte. Es un temor a qué voy a vivir, qué voy a experimentar. Esa situación de estar postrado esperando que el reloj de tu vida, que la lámpara de tu vida se apague, es una causa de temor. Segundo, a la oscuridad y tristeza de la opresión del pensamiento. Está ese temor en nuestros pensamientos, causa oscuridad y tristeza, desesperación, angustia. Tercero, al mundo desconocido del más allá. Mucha gente cree, demasiada gente cree hoy en día que algunos piensan que Dios es tan bueno que no va a dejar que te pierdas, que Dios te ama tanto. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso es falso, es una falsa enseñanza del mundo. Otros piensan que al final de mi vida yo me arrepiento de todo y entonces Dios me va a llevar a su presencia. Tampoco es cierto. Si no, no hagas confianza en eso. No hagas confianza en eso porque puede ser que no tengas el tiempo para darte cuenta. Dios quiere que nosotros andemos en justicia y no dejemos, no menospreciemos la salvación, el momento de la salvación. Cuarto, al frío, a lo lúgubre, a la soledad, la oscuridad de la tumba. También se tiene un gran temor a esto. Solo de pensar en eso empieza a estresarse la persona. Quinto, al solemne juicio en el tribunal del gran trono blanco. Ahí, digo, en el tribunal del trono blanco, en donde van a ser juzgados todos, y si no está en el libro de la vida porque nunca recibió a Jesús en su corazón, va a ser condenado al infierno. Eso es lo que dice la Escritura, sí, abiertamente, claramente. Y sexto, otra característica específica del temor es a la condena que espera al culpable que murió incrédulo. Qué triste, qué tristeza. Va a haber una condenación. Ese es un hecho. Hay dos finales posibles. La salvación en la presencia de Dios a través de reconocer que somos pecadores, de que hemos pecado, de que no cumplimos con los mandamientos del Señor. Y eso nos llevará a un juicio en donde está escrito todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida sin que falte ninguna, porque a Dios nadie lo engaña. Dios ve nuestro corazón y conoce los más íntimos pensamientos y los momentos que has vivido en toda tu vida. Claramente los tiene en el libro. Y si no recibiste a Jesús en tu corazón, si no te arrepentiste y le pediste a Jesús que limpiara tu vida, que viniera a tu corazón, que te hiciera nuevo, que te transformara, entonces vas a ser de aquellos que van a ser condenados. Pero si lo hiciste, vas a ser salvo y vas a ir a la presencia de Dios. ¿Y qué te toca hacer en este tiempo? Dar fruto de esa salvación. Fruto primero del arrepentimiento, apartándote de todos los pecados, pero fruto en las buenas obras que vamos a estar haciendo porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Lo conocemos, tenemos la palabra y si nos proponemos andar en la justicia de Dios, en el camino de Dios, obedeciendo sus mandamientos, entonces vamos a tener recompensa adicional a la salvación, que ya la salvación es mucho, pero todavía va a haber más recompensa porque eso es lo que le agrada al Señor. Bien.
Dios quiere que temamos a la muerte. Quiere que el ser humano tenga temor a la muerte. Y hay dos razones específicas para esto. Por eso nacemos con eso. No quiere que el creyente lo tenga, aclaro. Y ahorita más adelante voy a decir por qué no debemos temer los creyentes. Pero Dios quiere que el ser humano tenga temor a la muerte. ¿Por qué? Decía dos razones. La primera, una es para guiar a la gente a que se prepare para la muerte, darle importancia, saber que hay tiempo de vivir, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y lo hemos visto. Piensen dónde están sus, tal vez todavía tengan a sus padres, a sus abuelos, no sé, pero piensen en sus bisabuelos, en sus tatarabuelos. Ellos vivían, eran seres humanos como nosotros, vivieron su vida de alguna manera. Bien, entonces, una es para guiar a la gente que se prepare para la muerte, darle importancia. La otra, desalentarlos por ese mismo temor a que se suiciden. Hay mucha gente que toma ese camino cuando no consideran otra cosa que los disuada, por lo menos el temor a la muerte. Dios quiere que los detenga ese temor a la muerte, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. El propósito de Dios, quiero aclarar, no es que Él quiera que alguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la salvación y crean. Eso es lo que dice. Una de las causas de que el creyente puede persistir, no debe, pero puede persistir en el temor a la muerte, es porque no comprende la vida de Jesús en nosotros y el plan que Dios tiene en la tierra para el cristiano. No lo ha entendido. Hay creyentes que siguen temiendo la muerte, siguen teniendo pavor, teniendo pavor a la muerte, como si fueran un incrédulo. Y es porque no ha quedado claro qué es el propósito de que estemos aquí y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, repito, muchos, aun siendo creyentes, persisten con cierto temor a la muerte. Creen en Jesús, sí, pero tienen miedo de morirse antes de tiempo o que se muera un familiar cercano. Mucho temor. No quieren perderlo. Este terror a la muerte es algo que mantiene cautivas a las personas aún siendo creyentes. Es tremendo el efecto de una muerte. Sabiendo que todo va a terminar, aún así permanecemos creyendo que eso no nos va a pasar o no le va a pasar a nuestros seres queridos, pero es un hecho que no puede ser eliminado de nuestras vidas. Una de las causas por la que una persona puede persistir, un creyente cristiano, puede persistir en el temor a la muerte, puede ser por no comprender la vida de Jesús en nosotros y el plan de Dios en la tierra. Quiero hacer un alto aquí. Quiero hacer un alto y orar. Bien. Señor, nosotros estamos hoy aquí, Señor, y buscamos en tu palabra las razones por las cuales escogiste que fuéramos salvos y nosotros seguimos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nuestro corazón quite toda raíz de temor, del temor a la muerte, que entendamos a través de estas escrituras que hoy vamos a tratar lo que realmente significa para nosotros la salvación, lo que significa para nosotros el ser hijos de Dios, lo que significa ese privilegio de tener preciosas y grandísimas promesas, de ser bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya lo somos por ser creyentes, pero lo conocemos a veces en teoría, lo hemos escuchado, lo repetimos, lo leemos, pero a veces no vivimos conforme a lo que hemos leído y aprendido. Hoy queremos cambiar esa forma de pensar, Señor. Nuestros pensamientos deben estar centrados en lo que dice tu palabra
y no en lo que dice nuestra antigua naturaleza, lo que dice el mundo, lo que dicen los filósofos, psicólogos, toda la gente que no es creyente. Te pido en el nombre de Jesús que nos transforme, Señor, que quites ese temor paralizante, ese temor esclavizante que limita para que vivamos una vida fructífera, espiritual para ti, Señor, agradable para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Sigamos, pues. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos hablando de vida contra el temor de la muerte. Esto destruye la muerte. Cuando realmente hacemos nuestra esta palabra, cuando ya la comemos y se hace parte de nosotros, porque es fácil ver el buffet, pasar por donde está puesto un buffet delante de nosotros y vemos qué platillos tan deliciosos. ¡Wow! Qué bonito, qué rico huele, qué bonita presentación tiene. Se ven deliciosos. Eso es solamente vista y olfato lo que está. Tal vez hasta te produzca algo de gusto por recordar los sabores, pero de lo que estamos hablando aquí es, esa palabra tiene que ser parte de nosotros, hacerla nuestra. Comer, el que come el pan que el Señor nos da, va a tener realmente la manifestación del fruto en él. Quiero plantearla en otra versión, este último versículo. Dice, Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, esa oscuridad de muerte, esa oscuridad de tinieblas, del temor por la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Él es la luz. Él es la luz. Entonces, bien, vamos a seguir para explicar un poquito más acerca de esto, de este versículo de la luz. La vida tiene una luz. Eso nos hace entender que nos da claridad en la mente y corazón, que nos da paz. La vida de Jesús en nosotros es algo que nos da seguridad. Buscas la seguridad en la antigua naturaleza, nunca la vas a encontrar. Esa felicidad jamás llega. Pero la seguridad en Jesús, estoy hablando en sus promesas, estoy hablando en confiar en Él, estoy hablando en andar según lo que Él nos enseñó. Eso sí te da seguridad de vida, pero de vida eterna. Por eso dicen que cuando alguien muere se apagó su luz, se oscureció, ya no es más. Eso dicen. Veamos un poquito, profundicemos en esto. Hay muchos más textos bíblicos que muestran a Jesús como la vida de Dios que vive en nosotros por el Espíritu Santo, que quita toda incertidumbre acerca de la muerte. Si realmente leyéramos textos acerca de lo que es Jesús en nosotros y dejáramos que eso se hiciera parte de nosotros a través de su Espíritu, que es nuestro Maestro, nuestro Enseñador, esos temores se irían esfumando como la neblina cuando sale el sol. Va desapareciendo, se va yendo, va siendo cada vez menos densa para ser al final solo brillantez cuando llegue el sol. Disipa toda oscuridad y toda tiniebla. Todo pensamiento de muerte prematura, de terror a la muerte, de temor a un accidente o a una tragedia o a un hecho fatal de cualquier índole y naturaleza sobre nosotros o sobre cualquier persona que conozcamos, no procede de Dios. Que quede claro, no procede de Dios. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar. Muchas veces tenemos el ataque de todas esas inquietudes.
tenemos ese tipo de ataques, de todos esos temores. Tenemos que resistirlos. Dios nos ha dado espíritu de poder, ¿qué más? Valor y dominio propio. Tenemos poder para rechazar esos ataques de temor. No vienen de Dios, entonces, ¿de quién vienen? Del enemigo de Dios y enemigo nuestro, del diablo. Esos son los dardos de fuego del maligno que lanza en contra nuestro. ¿Cómo los detengo? Tienes el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. El escudo, usa tu escudo de la fe. ¿De qué tamaño es tu escudo? ¿De qué tanto la fe viene por el oír la palabra de Dios? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver porque ando por fe, no por vista. Tienes el escudo de la fe, tienes el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Tienes el cinto de la verdad en la cual andamos, la verdad que ciñe, que nos fortalece, hace que se evite que el peso de la armadura y del escudo y de todo lo que llevamos encima nos debilite. Eso nos da la fortaleza necesaria a andar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos la coraza de justicia para proteger todo lo que es nuestro corazón, nuestros sentimientos, emociones que son atacados por el enemigo. Tenemos el calzado del Evangelio que nos lleva por los caminos de la justicia del Señor. Nos lleva por caminos del bien, de lo que agrada a Dios. Todas estas cosas son armas o elementos de la armadura que Dios nos dio para combatir. Bien. En 1 Juan 1:5, veamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Todo lo que sea tinieblas, oscuridad, temores escondidos, no viene de Dios. Es para reafirmar lo que comenté antes. Ahora, toda confusión y tormento de este tipo proceden de Satanás. Y como él es mentiroso y padre de toda mentira, solo debes descubrirlo y resistirlo porque intenta hacerte caer en sus engaños. Miren, la mejor forma de combatir al enemigo es conociendo sus trampas, es conociendo sus manipulaciones, es estando atento. ¿Qué está pasando? Por favor, no te conformes con tus ojos y tus oídos físicos. Desarrolla tus sentidos espirituales que hay en ti. Los tenemos porque Dios nos dio una nueva naturaleza que viene de Él, no del mundo, no de tus padres ni de los míos. Esa viene de Dios, una naturaleza en la cual está incluido el espíritu de poder, valor, dominio propio, pero hay habilidades, destrezas. Aparte de los talentos y de los dones, tenemos sensibilidad hacia las cosas espirituales. Hay mucha gente que está atenta a lo que está pasando y de dónde vienen ese mensaje, esa circunstancia que estoy viviendo, ese ataque disfrazado de yo lo que quiero es lo mejor para ti. Recordemos, siempre voy a lo mismo, pero es que están ilustrativas las tentaciones del Señor Jesucristo. Recuerden que había pasado 40 días sin comer nada, absolutamente, 40 días sin comer alimento. El diablo viene y lanza el ataque primero. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, estaba en el desierto, que estas piedras se conviertan en pan y sacia tu hambre. Sácialo. ¿Tienes poder? Bueno, hazlo. Hazlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Puedes comer hasta saciarte, pero no estás satisfecho. Estoy hablando en espiritual. Y así las demás tentaciones. Esa es para satisfacer una necesidad, porque es una necesidad el alimento. La otra es la de hago pasar todas las riquezas delante de ti y la fama y los reinos de este mundo.
Todo esto te daré si postrado me adoras. Eso es lo que busca el diablo. Recordemos que el ángel Luzbel, que era un ángel que guiaba los coros celestiales en alabanza al Señor, quiso ser igual a Dios. Sigue buscando eso, sigue intentando hacerlo. Por eso fue destituido y lanzado a la tierra. Se acabó toda esa dignidad angelical de arcángel y fue lanzado a la tierra. ¿Qué sucede? Todavía sigue queriendo que el ser humano lo adore a él. Todo esto te daré, todas las riquezas, la comodidad, la seguridad. ¿Qué buscas? ¿Qué más buscas? ¿Qué quieres? ¿Ser una estrella? ¿Ser el más famoso? ¿Quieres tener que todos los ojos estén puestos sobre ti? Yo te lo doy con una condición: que me adores, que te postres y me adores. Y lo sigue haciendo. Y por eso hay tantos seguidores del diablo, de Satanás, y de la muerte, que le dicen santa, que no sé qué tenga de santa, porque absolutamente está ajeno a eso. Y todos esos ídolos, todos esos demonios que están por ahí, cuidado. Es un mentiroso. Solo descúbrelo. Si tú estás llenándote del pan de vida, de la palabra de Dios diariamente, la palabra es una lumbrera en tu camino, ilumina tu camino. Quiere decir tu caminar en vida diaria. Las cosas a las que te enfrentas son iluminadas cuando tú tienes la palabra. Aparte de que es el escudo y la palabra es la espada de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aparte también abre tus sentidos espirituales. Vas a aprender a detectar, a entender muchas cosas que ahorita te pasan, ahora sí que de noche. Se abre un panorama diferente y puedes decir: sé por qué está pasando esto y sé a dónde va. Sé qué pretenden ellos hacer, cómo quieren desviar. Es terrible lo que está pasando con los videojuegos infantiles. Terrible. Terrible lo que está pasando con los celulares. Es esclavizante. No solo para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Es traer un celular, es traer una cadena aquí y aquí y aquí. Estás encadenado, estás en una cárcel en donde puedes ser fácilmente torturado. Están midiendo tus gustos, qué sitios consultas, qué son las cosas que te agradas, qué compras, cómo es tu vida, para poder manipularte y atraerte cada vez más. No estoy diciendo que todo, también hay muchas cosas positivas que sacamos del internet, por supuesto que sí, pero tenemos que tener esa sensibilidad espiritual para detectar lo que es de Dios, de lo que es de las tinieblas, lo que viene de la luz, que lo que es de las tinieblas. No, pues es muy obvio, porque no es tan obvio, no es tan obvio. Recordemos que el ángel, el diablo se viste de ángel de luz. Todo muy bien, todo muy bonito, pero te desvía. Hay palabras, mensajes, profecías, enseñanzas que lo que hacen es manipular, tomar partes de la palabra y desviarte. Cuidado con eso. Bien. Juan 8:44. Hablando del diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el carácter, esa es la característica, la naturaleza del diablo. Mentiroso, engañador, adúltero, o promueve el adulterio, la fornicación, el odio, la envidia, la venganza, eh, eh, por supuesto, el engaño y la mentira. Todo eso junto, eso puedes detectar. Eso viene del padre de la mentira, llamado Satanás. Está manipulado y por supuesto que tiene muchos demonios que están colaborando. No quiero hablar tan mal de esto, pero es necesario que estemos atentos
a despertar nuestro ser interior, nuestro hombre interior, para estar atentos. Por eso son los temores, toda la serie de temores, pero este de la muerte, que es el que estamos tratando ahorita. Santiago 4:7 dice: someteos, humíllate, humildemente, sujétate pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo me sujeto? ¿Cómo me humillo? ¿Cómo? Llénate de su palabra, obedece a lo que dice su palabra. Esa es la forma de resistir, el escudo, la fe y todo el resto de la armadura. Y sigue y continúa. Recordemos que a Jesús intentó en esa ocasión, porque no fue las únicas tentaciones. Recordemos que hubo varias tentaciones en la vida de Jesús, pero en esas tres que son ejemplo para nosotros, lo intentó una vez, lo intentó de otra manera y luego de otra manera y luego lo dejó, dice la Escritura, por un tiempo, no para siempre. Porque incluso a través de Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres ocasión de tropiezo. Le estaba hablando a Satanás. Por supuesto que fue manipulado Pedro para que le propusiera: no hagas lo que Dios dice, Señor, que no te acontezca eso que dices, de que tienes que ir a la cruz y ser maltratado por los judíos, por los religiosos de la época. No, Señor, que no te acontezca. Estás hablando algo en contra del plan de Dios. Por eso eres Satanás. Todo lo que viene en contra del plan de Dios, ya sabes de dónde, cuál es el origen, quién está detrás quién mueve los hilos de lo que oyes, lo que hablas, las personas que son manipuladas, porque hay alguien que manipula, hay un manipulador detrás de eso. Bien. El siguiente punto es: ¿cómo enfrentar entonces el temor a la muerte? Ya me explicaste todo lo que tiene que ver con la muerte, es cierto, todo lo que dices es verdad, sí, me convencí de que tengo que leer más la escritura porque mi escudo es del tamaño de una ficha de Coca-Cola o bueno, de cualquier otro refresco, prefiero de agua, mejor, una ficha de agua, para no decir cosas que también dañan tu cuerpo. Si es de ese tamaño, necesitas abundar en la palabra, leerla, meditarla, memorizarla, hablarla y obedecerla, andar en su palabra. Eso es lo que incrementa, eso es lo que convierte esta ficha en un gran y poderoso escudo, donde los dardos de fuego del temor a la muerte del enemigo quedan clavados y se enfrían y caen. Y luego los limpias, los quitas todos. Y eso significan marcas de victorias contra el enemigo. Cada una que llega son marcas de victoria. ¿Y sabes qué? El Señor está al tanto de tus victorias y las festeja, las celebra como tú celebras. Si tú eres un padre de familia, celebras las victorias de tus hijos en lo que estén, sean en deporte, sean en materias escolares, sean en la forma del carácter de tu hijo, si eres un padre de familia. Si eres un hijo, quiero que sepas que así tú disfrutas cada victoria. Bueno, tus padres las celebran también. Participa a tus padres toda victoria tuya porque estás compartiéndoles de tu gozo y les vas a provocar un gozo a ellos. Y por supuesto, el Señor se goza cuando nosotros tenemos victoria sobre el diablo. Por eso nos dio autoridad para resistir al diablo. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Que fue lo que dije el anterior. Aquí. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Cómo enfrentar el temor a la muerte? Bien, les voy a dejar hasta aquí el tema. Va a haber 3 cosas que vamos a ver la siguiente reunión para no usar más tiempo. Cosas que vamos a ver en la siguiente reunión. ¿Cómo enfrentar el temor a la muerte? Ok, perfecto, me convenciste, ya lo comenté, sé de la armadura, etcétera, pero ¿cómo? Ahora, quiero ese entrenamiento, quiero saber qué hago, quiero tener el panorama de cómo lo resisto, ese temor.
viene ese temor, yo voy a saber cómo. Y así va a pasar con todos los demás que tenemos en la lista de temores. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una creciente inquietud acerca del temor a la muerte, hoy en día. Por lo que ha estado pasando, por la pandemia, antes era porque pues había inseguridad, violencia, terrorismo, etcétera. Luego viene la pandemia y vendrán otras cosas, pero ¿qué va a ser el creyente, el cristiano, aquel que es un hijo de Dios, aquel que es salvo, aquel que su destino es ir a la presencia y disfrutar de la presencia manifiesta de Dios? Hoy lo hacemos por fe, pero entonces va a ser por vista, lo vamos a ver y vamos a disfrutar de todo lo que dice la Escritura. Y dice la Escritura que vamos a gobernar juntamente con Él. Así es que, ¿qué hacemos entonces mientras ese momento llega? Eso lo vamos a ver la siguiente ocasión. En este momento yo quiero terminar orando para darle gracias a Dios por esto que hicimos, por esto que vimos acá. Bien. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Esto nos empieza a abrir. Empezamos a hacer un hueco en el muro de lo desconocido, en el muro de donde está, que parece la oscuridad y que andamos sin conocerlo profundamente, la luz, el poder, el valor y el dominio propio que has puesto en nosotros. Todas las promesas para guardarnos de esos temores, Señor. Vamos entonces a entender que como hijos de Dios, la situación cambia. No podemos ser iguales que los del mundo. No es que no podamos, es que podemos ser diferentes porque somos hijos de Dios. De hecho, debemos serlo. Lo entendemos, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la luz, la fortaleza, el poder para vencer, para abrir camino en donde no hay, para que las puertas que están delante de nosotros sean abiertas, para que la oscuridad que haya de repente salga la iluminación de tu presencia, la luz de tu presencia, Señor, y haga huir a la oscuridad, de que seamos de tal manera que podamos enfrentarnos al temor y vencerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y te doy gracias también, Señor, por todas estas personas, todos mis hermanos y personas por las cuales estamos orando para que sanen de todas las enfermedades, unos por el contagio y los síntomas del contagio que los están afectando, pero que han ido saliendo y han ido conquistando porque tú estás ahí y porque están aprendiendo cosas nuevas que tienen que ver con crecimiento de fe y crecimiento espiritual. Gracias por eso, Señor, porque en esos momentos tú estás ahí, Señor, y tú los levantas, como levantaste a tantos enfermos. Gracias, Señor, porque tú provees para tu pueblo. Siempre habrá una forma en que tú hagas llegar bendición a cada uno de tus hijos, Señor. De alguna manera habrá momentos en que padezcamos necesidad, pero habrá también satisfacción cuando veamos cumplidas tus promesas de proveer, de provisión. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas que están en prisiones hoy mismo. Y no estoy hablando solamente de prisiones espirituales, porque ellos deben ser libres, porque Jesús los hizo libres. Y eso es parte de lo que estamos aprendiendo al vencer a los temores, a esos esclavizantes temores del creyente y por supuesto del mundo. Gracias también por los que están en prisiones físicas por cualquier motivo, Señor, porque te han conocido ahí, porque han crecido, porque han vivido en esa circunstancia y han aprendido a saber que tú estás ahí y que tú los levantaste y que si tuvieron que llegar ahí para conocerte, gloria a Dios, esa es la gran bendición que tienen en medio de su padecimiento y de su prueba, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos hermanos que fielmente continúan proveyendo los diezmos, porque sabemos que eso es agradable a ti, Señor,
y porque también hay bendición de tu parte. Gracias, Señor, porque tú bendices al dador alegre. Tú bendices al que siembra mucho porque cosechará mucho también, según lo que dice tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por mis hermanos y hermanas que han estado fieles, firmes, buscándote, reuniéndonos en este medio y más en presencial también, Señor. Gracias, Señor, porque sé que despertarán también aquellos grupos de estudio bíblico que de alguna manera hubo una debilitación en ellos, pero están surgiendo de nuevo con nuevas fuerzas a través de todo lo que estamos viviendo, reconociendo que eres tú el que enseña en cada grupo, el Espíritu Santo que manifiesta los dones. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien. Ok, pues vamos a abrir